Bien, hermano, esta mañana vamos a buscar el libro Hechos. El libro Hechos, capítulo 20. El libro Hechos, capítulo 20. El libro Hechos, capítulo 20, versículo 35. El libro Hechos, capítulo 20, versículo 35. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Entonces, en una voz unánime, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos, hermanos. Vamos. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo ya sabía que iba a morir si él hubiera ido a Jerusalén. Al final, él murió decapitado en Roma, ¿verdad? Pero él sí, antes de que ya fuera a Jerusalén, antes de morir, llama a los ancianos de la iglesia Éfeso para darles el último mensaje. Porque el apóstol Pablo ya sabía muy bien que ya iba a morir. Siempre una persona antes de la muerte deja palabra más importantes para sus hijos, ¿verdad? Como un testamento. Y también nosotros podemos ver un testamento muy precioso que siempre nos enseña muy bien. El testamento del rey Salomón, ¿verdad? ¿Cuál sería el libro que es el testamento del rey Salomón, hermanos? El libro Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés, así empieza, ¿verdad? Diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice. Nosotros leyendo, aprendiendo del libro Eclesiastés, ya entendemos muy bien, ¿verdad? Lo que es este mundo, ¿verdad? En este mundo, nosotros, ¿qué podemos tener? ¿Qué podemos obtener en este mundo? Nada, ¿sí o no, hermanos? Vanidad de vanidades. El rey Salomón, teniendo todo, ¿qué tenía el rey Salomón? Mucha sabiduría, ¿verdad? Dios le permitió la sabiduría, ¿verdad? Porque él le pidió la sabiduría a Dios, ¿verdad? Y también el rey Salomón que tenía mucha riqueza, ¿verdad? Porque su padre, rey David, le heredó todo lo que tenía, más bien, rey Salomón estaba totalmente abundante en su riqueza y también que tenía rey Salomón mucho poder. Y los reyes de los otros países llegaron al rey Salomón, para escuchar la sabiduría que Dios le regaló, ¿verdad? Ahora, rey Salomón, ¿a cuántas mujeres tenía? Qué bonito, ¿verdad? 700 reinas y 300 concubinas. Ay, hombre más fuerte, ¿verdad? Así que el rey Salomón, teniendo todo, deja su testamento. O sea, disfrutando de todo lo que él tenía, deja un testamento, pero este testamento empieza diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que nosotros aprendemos muy bien de las cosas, ¿verdad? Tan vanas que hay en este mundo. Así que un testamento tiene mucho sentido. Así que el testamento tiene mucho significado, ¿verdad?
Ahora el apóstol Pablo también quiso dejar un testamento para los hermanos, no solamente para los hermanos de la iglesia de Éfeso, sino para para los hermanos de todas las iglesias. El apóstol Pablo aquí dice, más bienaventurado estar que recibir. Nuestra naturaleza es totalmente contraria a lo que Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? Nuestra naturaleza siempre pide que dame, 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 ¿sí o no? Así es nuestra naturaleza. Más bien nos gusta, más bien nos encanta mucho más recibir que dar. A veces me quedo tan asombrado viendo unas cosas políticas que hay acá en Costa Rica. De hecho, en Corea nunca he escuchado de esto. Regalar las casas. Aquí algunos de ustedes también, ¿verdad? Recibieron este gran beneficio del gobierno, ¿verdad? Algunos no, algunos sí, ¿verdad? Pero de hecho, allá en Liberia también hay muchos hermanos que ya recibieron sus casas así gratuitamente. Entonces yo digo, wow, hasta casa regala el gobierno, qué bonito, ¿verdad? Muy bonito, pero a la misma vez no es bueno para nosotros, ¿verdad? Porque uno no está acostumbrado a dar, más bien está acostumbradísimo a recibir. Un día allá en nuestra iglesia, Iglesia Liberia, hicimos una mini feria para ya recaudar el fondo para la construcción de la iglesia. Entonces, hermanos y hermanas trajeron comidas y también ropas. Y entonces ya empezamos a vender las ropas y todo eso. Una ropa a 500 colones, una ropa a 300 colones. Y entonces, hermano dice, no, muy cara. Pero después sobraron muchas ropas, entonces en la iglesia no hay donde guardar, entonces ya dije a todos los hermanos, regalía, llévesen por favor las ropas. Entonces todas las hermanas así se reúnen ya, en un rato desaparecieron todas las ropas. 500 colones, nadie la compra, pero regalía, todo el mundo llega y se lleva todo. Me explico, ¿verdad? Así que nosotros estamos muy acostumbrados a recibir, pero no a dar. Pero hoy, esta mañana, yo quisiera compartir con ustedes un secreto, ¿verdad? Una manera muy bonita para ser más bienaventurados delante de Dios. Aquí dice, ¿verdad? Más, claro, recibir también es una bendición de Dios, pero aquí dice Dios, más dice, ¿verdad? Más bienaventurado estar que recibir. Entonces, hoy con este título vamos a profundizar la palabra de Dios. Primero, ¿qué es lo que Dios nos dio a nosotros? Dios también quiere que nosotros le demos, pero siempre tenemos que saber muy bien, ¿verdad? Dios sin dar jamás nos pide. Primero Dios da y luego nos pide. Dios tuvo gran amor, nos regaló primero a nosotros. Por esa razón, Él también quiere recibir el amor de nosotros, ¿verdad? Lo que nuestro Padre Dios nos ha dado primero es su amor, ¿verdad? ¿Qué significa el amor de Dios? Como dice San Juan 3:16, todos los hermanos memorizan ese versículo, ¿verdad? Que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así Dios dijo. Dios antes de darnos nunca nos pide. Primero Dios nos ha dado a nosotros su amor
por medio de Jesucristo, ahora quiere que nosotros le amemos también. Ahora también Jesucristo vino a esta tierra. Como algunos tienen un concepto muy erróneo, ¿verdad?, acerca de Jesucristo. Por eso también me imagino que unos hermanos o antes estaban asistiendo a otras iglesias falsas donde no predican jamás este evangelio de la salvación, salieron de esas iglesias porque no les gustó y se molestaron por este asunto que solamente las iglesias nos dicen, paguen, 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 ¿sí o no? Si ustedes siembran, cosecharán, ¿sí o no? Solo paguen, 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 paguen. Así que más bien las falsas iglesias están expandiendo un concepto tan erróneo de Dios. Jesucristo vino a esta tierra, ¿para qué? Para pedirnos, pague, pague, pague. No, ¿verdad? Jesucristo, ¿a qué vino a esta tierra, hermanos? Para darnos, dice. Vamos a buscar esto acá en la Biblia, el libro San Mateo. El libro San Mateo, capítulo 20. El libro San Mateo, capítulo 20. El libro San Mateo, capítulo 20, versículo 28. El libro San Mateo, capítulo 20, versículo 28. ¿Lo tiene, hermanos? Muy bien. Entonces, ese versículo se lo leo. Aquí dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice. Como les dije, ¿verdad? Ahora, los que no conocen muy bien de Dios ni de Jesucristo, jamás el Evangelio de la salvación, están más bien enseñando una cosa tan errónea y expandiendo un concepto, un conocimiento tan erróneo acerca de Dios. Solo Dios dice, dame, 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 dame. Pero más bien Jesucristo no vino a pedirnos jamás. Más bien Jesucristo vino a darnos su vida en rescate por mucho, dice. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos primero no es dar, sino recibir, ¿verdad, hermanos? El apóstol Pedro ya escuchó de la muerte de Jesucristo, pero Jesucristo le dice, tú me negarás 3 veces que cante el gallo 2 veces, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, no, Señor, nunca eso va a suceder. Yo te voy a seguir hasta mi muerte, ¿verdad? Valientemente respondió, pero todavía Jesucristo no pudo recibir un gran amor del apóstol Pedro también, ¿verdad? Pero todavía no pudo recibir el amor del apóstol Pedro todavía, porque Jesucristo todavía no le ha dado el amor de él. El apóstol Pedro primero tuvo que recibir el amor de Jesucristo. Por esa razón, Jesucristo primero murió por el apóstol Pedro, por nosotros también, ¿verdad? Para que el apóstol Pedro primero recibiera el amor perfecto de Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros primero tenemos que hacer, hermanos? No es dar a Dios. Primero, recibir el amor de Dios por gran gracia de Dios, por gran misericordia de Dios y nosotros también sin hacer absolutamente nada, solamente por medio de la fe en el Evangelio de la salvación pudimos recibir ese amor infinito de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no vino a pedir a nosotros, Dios tampoco está para pedirnos algo, sino que Dios está para
regalarnos y Jesucristo también vino a este mundo para regalarnos más bien su vida. O sea, todo por nosotros también. Así que nosotros, por gran gracia de Dios, hemos recibido primero el amor de Dios también. Pero a veces nosotros también pensamos, ¿verdad? Y después, Dios, ¿qué nos dará? A veces, como dice Salmos 34, así dice, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad? Y después de recibir la salvación, ahora sí, se nos vienen muchas aflicciones porque nosotros somos justos. No es algo raro que se nos vengan muchas aflicciones porque, como así Dios ya había dicho en su palabra, muchas son las aflicciones del justo, así dice, y también Jesucristo también había dicho de esto. Nosotros antes éramos del diablo, pero ahora ya no. Más bien somos hijos de Dios, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo, ¿verdad? Ni al diablo jamás. Entonces, como que nosotros no somos suyos, no somos los del diablo, el diablo nos aborrece mucho más, así dice. Por eso se nos vienen muchas aflicciones y sufrimientos también. Ahí nosotros pensamos, de ahí Dios solo nos ha regalado la salvación y ya no más. Así pensamos, ¿verdad? Pero esto también es una gran equivocación de nosotros, ¿verdad? Un pensamiento tan equivocado de nosotros. Dios no solamente nos ha dado esta salvación y la vida eterna, sino también sigue dándonos realmente no muchas cosas, sino todo lo que nosotros necesitamos. A veces también, yo también siendo humano imperfecto, me quejo, Dios ocupa tal cosa. Eso también necesito. ¿Por qué no me la regala Dios esa cosa? Así a veces también me quejo, pero siempre recuerdo un versículo que siempre me exhorta, más bien me cachetea. Entonces, ese versículo, vamos a ver juntos, hermanos, para que sepamos qué es lo que Dios nos regala. Busquemos esto en la Biblia, el libro Romanos, el libro Romanos capítulo 8. El libro Romanos capítulo 8, el libro Romanos capítulo 8, versículo 32. El libro Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquí vamos a ver qué es lo que Dios nos regala. ¿Lo tienen, verdad, hermanos? 32. Entonces, ese versículo sí, vamos a leerlo juntos, hermanos. Vamos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo más precioso, lo más valioso que tenía Dios Padre es su Hijo unigénito, Jesucristo. Y Dios nos regaló su Hijo unigénito para nosotros, por nosotros. ¿Qué significa? Dios ha dado lo más precioso que Él tenía, que Él no nos dará, más bien nos está preguntando así. ¿Qué significa? Dios ha dado a su Hijo unigénito, significa que Él puede dar otras cosas mucho más a nosotros también. A veces nosotros nos quejamos porque necesitamos tal cosa y ocupamos ya. A veces nos portamos malcriados delante de Dios como el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel apenas salió de la tierra de Egipto, ¿verdad?
apenas. Pero ellos estaban rogando a Dios, ¿verdad? Que los sacase de la tierra de Egipto. Ahora se cumplió, ¿verdad? Esta súplica del pueblo de Israel. Por la gran gracia de Dios, el pueblo de Israel libre salió de la tierra de Egipto, pero después de ahí, por un poco de tiempo, andaban en el desierto, pero no hallaron, no encontraron, ¿qué, hermanos? Agua. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel? Más bien se quejan. Lo mejor que ellos, lo mejor que ellos querían recibir de Dios, salir de la tierra de Egipto, lo recibieron, pero apenitas. Saliendo de la tierra de Egipto, ¿qué hace? Se queja, porque no encontraron el agua, dice. Y después ellos se quejan, ¿por qué? No había comida, buena comida en el desierto, entonces Dios que les manda el maná, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, verdad? Así significa, ¿qué es esto? El maná. Dios les regaló más bien el pan más dulce todavía. Pero ellos siempre comen el pan, el maná, ¿verdad? Y después, ¿qué hacen? Gracias a Dios, no dice, ¿verdad? Que dice, Dios, carne, carne, ahora sí, carne, por favor. Pan ya nomás nos da pereza solo comer el pan. Carne, por favor. Entonces Dios manda codornices, ¿verdad? Pero siempre se quejan, se quejan, se quejan. Este pueblo tan mal creado, ¿verdad? Pero a veces nosotros también nos portamos como este pueblo de Israel. O sea, primero hemos recibido el mejor regalo de Dios, que es la salvación y la vida eterna. Y también tenemos que entender esta parte, hermanos. Nosotros estamos recibiendo todo. A veces no recibimos lo que necesitamos porque realmente no necesitamos. El apóstol Pablo tenía un aguijón, ¿verdad? Ya lo saben muy bien, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía un aguijón. Esto puede ser una enfermedad de los ojos, un problema de la vista. Por eso el apóstol Pablo no pudo escribir la palabra. Ahí dice, él escribe la letra grande, dice, porque no tenía buena vista. Por eso él escribe una letra así grande, dice. Y también un hermano en Cristo, igual en lugar de él, escribió lo que el apóstol Pablo había dicho, ¿verdad? Se llama tercio. Así que el apóstol Pablo oró cuántas veces para que Dios quitase este aguijón, ¿saben? ¿Verdad? 3 veces. Eso no significa que solamente el apóstol Pablo oró 3 veces. Eso significa que el apóstol Pablo oró bien profundamente, anhelosamente a Dios para que Dios le quitase este aguijón, ¿verdad? Pero Dios que le dice al apóstol Pablo, bástate, dice, ¿verdad? Bástate tu gracia. Realmente Dios puede regalarnos todo porque Él nos ama demasiado. Él nos dio lo mejor que Él tenía, que no nos dará, más bien nos está preguntando. Él nos puede dar todo, pero a veces no nos da porque no necesitamos. O también puede ser que todavía no llegue el tiempo de Dios tampoco. Me explico, mis hermanos, ¿verdad? Así que Dios está siempre queriéndonos regalar todo lo que nosotros necesitamos. Ahora sí, un hijo de Dios, justo renacido, si realmente ya tiene el Espíritu Santo en nosotros hace algo. Ya lo sabe muy bien, ¿verdad? Filipenses 2:13 que dice, el Espíritu Santo es el que produce en vosotros, que dice, el querer como el hacer, dice la Biblia, significa. Ahora un hijo de Dios, justo renacido, si realmente tiene el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo activando en uno, más bien le exhorta. Dele, ¿qué? A Dios algo.
Esto es un deseo de un hijo de Dios. Antes sí. Nosotros en lugar de dar a Dios siempre pedíamos a Dios, Dios, dame, dame. Pero ya ahora siendo hijo de Dios ya hemos cambiado. Sí, claro, siempre pedimos lo que necesitamos, pero igual pensamos, Señor, ¿qué le puedo dar más? ¿Qué usted quiere que yo le dé, Señor? Por favor, enséñeme. Así, este nuevo carácter divino ya está en nosotros. Por eso, rey David también en su salmo dijo así, ¿verdad? Salmo 116, versículo 12, que dice, ¿qué pagaré? Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dice. Sí, claro, rey David en su tiempo de angustia siempre le ha pedido a Dios el socorro y la ayuda, todo, pero rey David no solamente pedía el socorro y la ayuda a Dios, más bien rey David había pensado mucho en eso. Señor, ¿qué pagaré a usted? ¿Qué pagaré a usted por todo lo que me ha regalado? Así que nosotros ahora tenemos que pensar, o más bien primero, el Espíritu Santo dentro de nosotros así nos exige. Dele más a Dios. Y nosotros ahora igual, ya ahora contestando a lo que el Espíritu Santo nos dice, igual ya ocupamos. Necesitamos pensar ya en quedar más a Dios. Amén, hermanos. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, claro, ocupamos recibir muchas cosas de Dios, pero ahora pensemos, ¿qué podemos dar a Dios? Dios nos regaló el amor. ¿Saben por qué? Para que nosotros le demos el amor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15, así dice. Muchos pueden pensar, ya soy salvo ya. Soy salvo ya. Aunque peque, siempre voy al cielo y ya. Si quiero ir a la iglesia, sí voy. No quiero, no voy. Me da ganas, voy. No me da ganas, no voy. Porque yo salvo, pues porque soy salvo y ya. Así nosotros podemos pensar, ¿verdad? Pero no para esto. Dios nos salvó a nosotros. Ahí dice, segunda de Corintios 15, perdón, 5:15, así dice. Él nos salvó para que nosotros ya vivamos por nosotros mismos, sino para el que murió y resucitó por nosotros, dice. Ahora sí, Dios nos ha dado el amor. Contestando a este amor, nosotros sí también necesitamos pensar en qué dar y pagar a nuestro Padre Dios. Entonces, ahora, para dar a Dios necesitamos primero hacer eso, hermanos. Esto es más importante. Antes de dar necesitamos hacer esto. Esto ya vamos a buscar acá en la Biblia, el libro San Lucas. El libro San Lucas, capítulo 10. El libro San Lucas, capítulo 10. El libro San Lucas, capítulo 10, versículo 39. Creo que también ya conoce muy bien de esa historia, pero ahora vamos a ver ese versículo de otro punto de vista. El libro San Lucas, capítulo 10, versículo 39. Hay 42 versículos. ¿Los tienen, verdad? Entonces, se los leo. Aquí dice. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Ahora, aquí hay dos mujeres, ¿verdad? Marta y María. Pero sus reacciones son totalmente diferentes, ¿verdad?
Seguro que Marta fue la que invitó a Jesucristo, ¿verdad? A que entrase a la casa de ellas. Entonces, ustedes ya más bien invitan a alguien o una visita muy preciosa para ustedes, la invitan a la casa. Entonces, igual ustedes estarían como Marta, ¿verdad? Muy, muy ocupados. ¿Por qué? ¿Qué le gustaría a ese señor? ¿Qué no le gustaría? Tal vez le gustaría frijoles o arroz no, y pollo y carne comerá. Así nosotros estaríamos muy, muy preocupados por nuestra visita tan preciosa, ¿verdad? Me imagino que fue así Marta también, muy, muy preocupada, porque ya Jesús ya está en la casa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Así estaba pensando, ¿verdad? Pero María se ve poquito malcriada, de verdad. ¿Por qué? No quiere hacer nada. Como ahí está de vago. Solo ahí sentadita, escuchando la palabra de Cristo. Como si, como si no quisiera hacer nada. Pero solo sentadita ahí, ¿verdad? Escuchando, acercándose a Jesucristo. Ahí estaba escuchando la palabra de Jesucristo. Entonces, Jesucristo ahora dice una cosa abajo. Versículo 42. ¿Lo tienen? Versículo 42. Vamos a leerlo, hermanos, juntos. Vamos. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, dice. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué le gustó más a Jesucristo? Que se haya preocupado por qué hacer es o que se haya sentado para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le gustó más a Jesucristo? Estar sentado para escuchar la palabra de Dios. Marta, queriendo dar algo a Dios, estaba preocupada. Pero, Marta, ¿verdad? Pero María solo se ponía a escuchar la palabra de Dios con toda atención. Queremos dar algo a Dios, ¿verdad? Pero antes de dar algo, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Recibir. ¿Qué? La palabra de Dios. Yo realmente muchas veces había dicho, pero yo siempre felicito a los hermanos ticos. ¿Saben por qué? Son serviciales, muy, muy serviciales. Y llego yo a la casa de un hermano, de una hermana, y siempre yo llego a la casa de un hermano y una hermana, siempre me pongo a orar, ¿verdad? Por la bendición de esta familia, de esta casa, ¿verdad? Pero y hermano, no me dejan orar. ¿Saben por qué? Pastor, ¿qué le doy? Esto. ¿Qué coca? ¿Y qué? ¿Qué quiere comer? O sea, no me dejan en paz. Él solo quiere dar. Me explico, ¿verdad? Muy, muy serviciales, ¿verdad? Qué bonito. Muy, muy bonito, ¿verdad? Y después ya compartimos la palabra de Dios, pero ya este hermano y hermana no están sentaditos ya. Me ocupa agua, ¿y qué? Más coca, y no están sentados. Pero me gustaría, ¿verdad? Que escuchen primero bien la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ya están preocupadísimos y están ocupadísimos. Esto, ¿verdad? Pero esto un corazón muy, muy bonito, pero antes de preocuparse mucho. Mucho mejor ya poner mucha atención a la palabra de Dios para recibir primero la palabra de Dios. Si uno no tiene la palabra de Dios, quiere ayudar a los hermanos con la palabra de Dios, pero no tiene la palabra, ¿con qué va a ayudar al final? Con su pensamiento, tal vez. Con una idea errónea puede ser. ¿Verdad, hermanos? Y también un hermano quiere invitar y predicar a sus invitados, familiares y todo, ¿verdad? Pero este hermano no tiene la palabra en su boca, en el corazón tampoco. Entonces ya quiere predicar, quiere invitar, pero ya no puede. ¿Por qué? Ya no tiene la palabra. Quiere regalar lo mejor, pero no la tiene uno primero, la palabra. Por eso, antes de dar algo, primero tenemos que recibir suficientemente la palabra de Dios y la gracia de Dios también. Porque uno no recibe la palabra de Dios, no recibe la gracia de Dios, entonces al final uno se agota.
Al inicio, uno con un buen corazón, ¿verdad? Anheloso para servir a Dios, empieza a servir a Dios, pero se le agota la gracia y la palabra de Dios. Más bien uno sirve, trabaja para el Señor, pero seco. No con gracia abundante, sino seco uno sirve. Por eso, mis hermanos, por favor, les felicito mucho, ¿verdad? Pero antes de servir, antes de hacer algo, antes de trabajar para el Señor, primero tratemos de recibir suficiente palabra de Dios y la gracia de Dios, claro, por la obediencia a Dios y todo eso. Me explico, hermano, ¿verdad? Primero recibir de Dios, primero la palabra y la paz y la gracia y la tranquilidad y todo lo que nosotros necesitamos para regalar a los demás. Y ahora aquí en la Biblia sale una historia muy, muy interesante, a la misma vez muy, muy tremenda. Ahora, uno puede pensar, sí, yo soy salvo, me gusta leer la Biblia, me gusta leer la Biblia, sí, me gusta orar a Dios y todo eso, pero dar algo no me gusta. Solo yo estaré escuchando la palabra de Dios porque la palabra siempre es bonita, la palabra de Dios es mi alimento espiritual, todo bonito, pero dar algo no me gusta. Así uno puede pensar, ¿verdad? Pero no estoy pecando. Sí, yo siempre estoy atento a la palabra de Dios, pero dar algo no me gusta. Todavía no me gusta. Así uno puede decir, ¿verdad? Entonces, ahora uno que tiene la salvación, pero todavía no está dispuesto para regalar a Dios. Entonces, esto sería un pecado para un hijo de Dios o no. ¿Qué tal le parece? Porque a veces nosotros tenemos un concepto un poquito erróneo. ¿Saben qué es? Es que yo no fumo, es que yo no tomo licor, ¿verdad? Es que yo no consumo droga, no hago muchas malas cosas, solo que no doy a Dios, solo que no saco el tiempo para ir a la iglesia. Uno piensa, pero no estoy pecando, dice uno, ¿verdad? Pero ya ahí está la respuesta. Uno ya tiene la salvación, pero no quiere hacer lo que Dios manda, igual es pecado. Por eso Santiago 4:17 también dice, ¿verdad? Sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. ¿Qué dice la Biblia? Le he pecado, dice. Ya uno sabe lo bueno, pero no lo hace, le es pecado, dice. Uno ya recibió todo de Dios, pero no quiere soltar lo que tiene. Ya no estoy pecando porque esto es mío. Uno dice, ¿verdad? Pero no estoy pecando, uno puede pensar, ¿verdad? Pero la Biblia dice, uno ya sabe hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. Así dice Dios. Ahora, esta historia, vamos a ver, una historia muy, muy tremenda. Busquemos esto acá en la Biblia, Primera de Samuel. El libro Primera de Samuel, vamos a buscar, por favor, hermanos, el libro Primera de Samuel, capítulo 25. El libro Primera de Samuel, capítulo 25. El libro Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 2 y 3. El libro Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 2 y 3. ¿Los tiene, hermanos? Bueno, se los voy a leer. Aquí dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. 3. Y aquel varón se llamaba Navar, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro
y de malas obras y era del linaje de Caleb. Aquí sale un hombre que se llama Nabal. El significado de ese nombre Nabal, ¿saben qué es? Necio. Qué bonito nombre, ¿verdad? Él se llama Necio. El hombre muy duro, así dice, ¿verdad? Pero tenía una esposa tan sabia que se llama Abigail, ¿verdad? Entonces, un día, ya ustedes saben muy, ¿verdad? David estaba así, huyéndose de la presencia del rey Saúl, ¿verdad? Entonces, rey David no tenía que comer ahora con su gente, pero él y su gente estaba en el campo. Pero ahí estaba también el rebaño de las ovejas de Nabal. Entonces, rey David y su gente protegía este rebaño de los lobos, ¿verdad? Y todo eso. Y entonces rey David escuchó de esto, que ah, y Nabal estaba esquilando las ovejas, dice, ¿verdad? Cortando, ¿verdad? Cortando el pelo, ¿verdad? De las ovejas. Eso significa que ese día hay banquete. Banquete, en banquete que hay siempre comidas, ¿verdad? Carne asada y buena comida siempre hay en banquete, ¿verdad? David escuchó eso, entonces manda a sus siervos ¿para qué? Para pedir un poco de comida para la gente de David y para David también. Pero este hombre Nabal, tan duro que dice, abajo vamos a ver cómo responde este Nabal. Versículo 11, abajo, versículo 11. Ahora se lo leo, aquí dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Ahora este señor Nabal no quiso dar nada a David, más bien se burló de él. No sé él de quién es, de dónde viene este muchacho, no sé de quién es David. ¿Quién es él? Más bien se burla de él. No quiso dar nada al rey David. Ustedes saben muy bien, ¿verdad? Rey David es una sombra de Jesucristo. No dar algo a David significa no querer dar a Dios tampoco. Entonces, rey David, enojadísimo ya con sus soldados, ¿a qué? A matar a este hombre Nabal. Pero Abigail, su esposa, la esposa de Nabal, era muy sabia. Ahora escuchando todo esto, ya prepara comida y todo lo que tenía que dar al rey David ya va delante del rey David para así pedir más bien perdón. Con mucha comida se la regaló esta mujer Abigail a David. David ahora se siente en paz, ya regresa a su lugar. Pero Abigail, después de hacer todo eso, ahora sí llega delante de su esposo. Pero su esposo, ¿cómo estaba? Igual borracho. Igual estaba borracho. Entonces, Abigail, muy sabia, entendiendo que él no iba a escuchar absolutamente nada, no iba a entender absolutamente nada, espera el día siguiente. Ahora este muchacho tan duro, Nabal necio, ¿verdad? Se despierta, Abigail le cuenta todo lo que pasó allí, ¿verdad? Entonces este hombre quedó como una piedra, dice. ¿Por qué? Qué susto. Le entró gran miedo. ¿Sabe qué es lo que pasó después? Busquemos esto ya abajo, versículo 37 y 38. 37 y 38. 37 dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una
piedra. 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió, dice. Tremenda historia, ¿verdad, hermanos? Simplemente este señor Nabal no quiso dar algo que él tenía al rey David. Simplemente ya a veces nosotros podemos rechazar, ¿verdad? Ay, es que no tengo, no puedo. Así podemos decir, ¿verdad? Pero ahora Nabal, como le dije, ¿verdad? Rey David es una sombra de Jesucristo y Nabal puede ser una sombra de un hijo de Dios que no quiere dar nada a Dios. Dios que hizo con Nabal, quitar la vida de Nabal, significa Dios castiga a un hermano o una hermana que no quiere dar a Dios. Tremenda historia, ¿verdad, hermanos? Por eso, hermanos, claro, Dios nos regala todo. Esto nunca cambia esta palabra, pero igual Dios quiere que nosotros le demos también. Pero un hermano no quiere dar nada a Dios, aún recibiendo todo lo que Dios le da. Entonces, ahora se le llama hermano Naval. Aquí en la iglesia de San José, ¿cuántos hermanos y hermanas Naval están? Hermano Naval. Hola, ¿cómo está, hermano Naval? Hermana Naval. No quiere dar nada a Dios. Hermano, vamos a escuchar la palabra de Dios. No, no, es que no tengo tiempo. Hermano Naval. Hermano, por favor, ahora necesito algo para la iglesia, por favor, ¿me puede regalar? No, no tengo, no puedo. Hermano Naval, ¿verdad? Dios se castiga a los que no quieren dar a Dios también. Me explico, mis hermanos, ¿verdad? Ya, ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que dar a Dios? Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que dar a Dios? Siempre número uno, como, como por la falsa enseñanza de verdad, Dios, dinero. Solo Dios pide dinero. Ay, esto es un conocimiento tan erróneo, ¿verdad? Por si acaso Dios es un mendigo. Cada rato pide dinero Dios en la iglesia. Hermanos, dinero, hermanos, dinero. Dios es mendigo entonces. Dios es el dueño de todo, ¿sí o no? Dios realmente no necesita nuestro dinero, ¿sí o no, hermanos? 500 colones, 1000 colones, 10,000 colones, 20,000 colones para Dios realmente no son nada. Sabemos muy bien, ¿verdad? Dios, esto no es el número uno que Dios pide siempre. Dinero, dinero, no, jamás. Dios primero pide eso, hermanos. Busquemos esto en la Biblia, el libro Romanos. El libro Romanos, capítulo 6. El libro Romanos, capítulo 6. El libro Romanos, capítulo 6. Versículo 13. El libro Romanos, capítulo 6, versículo 16. ¿Lo tienen, hermanos? 6, 16. Perdón, 18 primero. Veamos 18. Primero 18. 18 se lo leo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, dice. Ahora nosotros antes éramos siervos del pecado, pero ahora somos siendo hijos de Dios igual. Nosotros seguimos siendo siervos, pero diferente. Siervos de la justicia, dice. Antes éramos siervos del pecado, ahora sí somos siervos de la justicia, dice. Entonces, un siervo que hace para su dueño,
Un siervo tiene que dar algo para su dueño, ¿verdad? ¿Qué es lo que un siervo da a su dueño? Arriba, versículo 13. Arriba, versículo 13. Esto sí, vamos a leerlo, hermanos, juntos. Vamos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, dice. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros le demos? Cuerpo, miembro, dice. Vuestros miembros como instrumento, dice. Miembro, ¿qué? Este miembro, ¿qué? Nuestro cuerpo. Dios quiere que nosotros le demos nuestro cuerpo. Dinero no todavía, primero el cuerpo. ¿Qué significa? Estar donde se predica la palabra de Dios. Estar donde están los hermanos reunidos. Estar donde los hermanos están sirviendo. Lo que Dios quiere recibir de nosotros es nuestro cuerpo, porque nosotros ya no somos dueños de nuestro cuerpo, sino el dueño de nuestro cuerpo es Jesucristo, nuestro Padre Dios. Ustedes han escuchado de esta historia también, ¿verdad? Que sale en Éxodo capítulo 21, del 1 para abajo. Un siervo hebreo, ¿verdad? Fue vendido por un dueño, ¿verdad? Entonces, 6 años le tiene que servir a su dueño, pero en el séptimo año, ¿verdad? En el séptimo año ya el dueño lo tiene que soltar, lo tiene que dejar libre la ley de Dios, ¿verdad? Pero este dueño que le dice a su dueño, Señor, yo te amo también, no quiero salir de esta casa. Yo sigo sirviéndote a ti, Señor. Me quedo aquí en tu casa, por favor, Señor, te voy a servir más. Entonces, ahora este dueño lo lleva a los sacerdotes para hacer qué? Para orar. ¡Pum! ¿Qué? Hacer un hueco acá, en una oreja. ¿Eso qué significa? Eres el siervo. Eres el siervo de ese dueño ya para siempre. Este siervo no le, ¿verdad? A él no le obligaron a servir a este dueño, sino él mismo decidió servir a Dios, ¿sí o no? Tú tienes que servir, tú tienes que servir, aunque la ley diga así, pero tú tienes que servir. Así no dice, más bien este siervo a él le nació servir a su dueño en la casa de su dueño, ¿verdad? Toda la vida. Entonces, como una señal, eres el siervo de este dueño, así, ¡pum! Entonces, él le tiene que servir para toda la vida a su dueño. ¿Qué significa, hermanos? Nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién nos obligó a servir a Dios? Si tú no obedeces la palabra, entonces te voy a mandar al fuego eterno. Dios más bien así nos dijo con pura amenaza, jamás. Más bien nosotros entendimos, comprendimos el amor de Dios. Más bien nosotros decimos que, Señor, nosotros queremos servirte. Yo quiero servirte, Señor. ¿Qué hago, por favor? Uno mismo decide. No es que alguien nos obligue, sino que uno mismo voluntariamente toma decisión de obedecer la palabra de Dios. Significa que somos siervos de Dios. Un siervo que hace para el dueño presenta su cuerpo. Tristemente, aquí en Costa Rica, no solo esto pasa aquí en Costa Rica, sino en todo el mundo, ¿verdad? A nivel mundial pasa esto. Muchos hablan de Dios de boca para afuera. Yo amo a Dios, que Dios, yo quiero que esto y lo otro. Ah, de verdad. Entonces, por favor, ¿me puede ayudar para las cosas de la iglesia? Ah, es que no puedo. Pero yo amo a Dios, Dios conoce mi corazón. Ahora por la situación no puedo, pero yo amo a Dios. Siempre habla algo, dice algo de boca para afuera. Pero hermano, por favor, vamos a servir. Entonces, ¿quién está? Solo hormigas y moscas. Nadie quiere presentar su cuerpo. Nosotros no tenemos que ser como este tipo de
hipocresía, ¿verdad? Nosotros de boca para afuera todos los días, todo el tiempo, todo el momento podemos decir así, Dios, te quiero, te amo. Pero Dios nos dice, por favor, preséntate con tu cuerpo en tal lado, en la iglesia, en el retiro de verano, en una reunión de sector, ¿verdad? En un lugar donde hay servicio, donde hay seminario bíblico, por favor. Entonces, uno que dice, Dios, estoy ocupado. Dios, no puedo. Dios, por tal cosa no puedo. Dios, por tal cosa creo que no puedo. Me explico, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, Dios queriendo recibir nuestro cuerpo, nada puede recibir porque nosotros no queremos presentar ni dar nuestro cuerpo. Dinero no, primero, hermanos, ¿verdad? Primero, ¿qué? Nuestro cuerpo. Si Dios nos manda a que nosotros estemos donde Dios manda, entonces ahí nosotros tenemos que estar, pero con el cuerpo. Los miércoles y los domingos y en cada reunión de grupo de sector y también, no sé si hoy también habrá reunión o la segunda reunión después del almuerzo. Un día Pastor Samuel también compartió esa palabra, ¿verdad? Y así se escapa. Siempre busca hueco por donde sale. ¿Verdad? Hermanos, no busquen ese huequito, porque Dios quiere. ¿Qué? Que ustedes den cuerpo de ustedes a Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere primero. Ahora, otra cosa también. Ahora sí, esto también, no estoy diciendo ah, como esas falsas iglesias, pero ahora una parte muy, muy importante, por eso la voy a compartir un poco. Una cosa muy, muy importante que tenemos que dar a Dios, busquemos esto también en la Biblia, el libro San Mateo. El libro San Mateo, capítulo 23. San Mateo 23. El libro San Mateo, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 23 también. 23, 23. Entonces, se lo voy a leer. Aquí dice, ahí de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, así dice. Voy a tocar un poco sobre el diezmo también, porque el diezmo es una parte muy, muy importante de nuestra vida cristiana y también. Y la respuesta y la palabra de Cristo es más exacta, ¿verdad? Entonces Jesucristo había hablado del diezmo también. No estoy diciendo que ustedes paguen un montón de dinero a Dios, ¿verdad? Solo me gustaría compartir con ustedes sobre este tema del diezmo. A veces nosotros igual nos confundimos mucho. Quiero dar ofrenda a Dios, pero cuando yo pueda. Un bonito corazón, ¿verdad? Pero realmente lo que Dios primero nos enseña es diezmar. Aquí dice Jesucristo claramente, ¿verdad? Aún diciendo de los fariseos, escribas, dice, ¿verdad? Hipócrita, dice, ¿verdad? Hipócritas, porque ustedes hacen, o sea, diezman la mente, el eneldo y el comino,
pero dejan la parte más importante, la misericordia y la justicia, o sea, amar a los amigos, a los vecinos y amar a Dios también. Pero Jesucristo no dice, no diezmen y hagan la justicia y la misericordia, no dice. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, dice. ¿Qué significa? ¿Tenemos que obedecer la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Tenemos que amar a nuestros prójimos? Claro que sí. Tenemos que predicar, servir a Dios y todo, pero también dice, sin dejar de hacer aquello, que significa diezmar también. No sé cómo ustedes piensan de esto allá en Liberia también. Siempre compartiendo este mensaje, veo a algunos hermanos que tienen un concepto poco equivocado. Digamos, ya uno quiere ofrendar a Dios. Muy bonito, claro que sí, pero no muy constantemente. ¿Qué significa? Si yo tengo, doy, no tengo, no doy. Un día yo quiero dar más, pero diezmo no. No así como un diezmo constante no me gusta. Cuando yo pueda, yo voy a dar a Dios, pero yo no puedo. Si yo no puedo, no voy a dar. Así uno piensa, pero yo por lo menos estoy dando una ofrenda a Dios. Así uno puede pensar. Pero lo que Dios manda no es así. Lo que Jesucristo nos enseña es diezmar constantemente. Uno un día da un montón de dinero a Dios, pero no diezma así constantemente, más bien, en lugar de agradar a Dios, más bien está desobedeciendo una palabra de Dios. Por eso, si a ustedes les nace dar más la ofrenda a Dios, claro que sí, todo bonito, pero antes de esto, uno primero necesita diezmar a Dios primero. El diezmo es un agradecimiento a Dios, ¿verdad? Una gratitud a Dios, porque todo el dinero que nosotros tenemos, ¿de dónde vino realmente? ¿De Dios, sí o no? Un ejemplo, sí, es que yo sudé mucho, yo tuve que trabajar mucho, bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el calor, bajo la nieve. Yo tuve que trabajar mucho. Por eso esto es la ganancia de mi sudor. Esto es el fruto de mi sudor. Así yo, esto es mi dinero. Así uno puede pensar. Pero profundicemos de este tema, hermanos. Una cosa. Por ejemplo, un hermano se enferma. Puede ir a trabajar o no. Más bien, Dios le quita la vida. Entonces, uno puede ir a trabajar o no. Jamás. Porque uno puede trabajar, porque uno puede ganar el dinero. ¿Por qué? Porque Dios le regaló ¿qué? La salud, el día de hoy, la inteligencia. O sea, Dios le regaló todo, solo que uno ya suda. Eso es nomás lo que uno está haciendo, ¿verdad? Por eso uno no puede decir jamás a Dios. Si uno tiene una enfermedad, no puede salir, ni puede salir de la cama. Entonces, ¿cómo puede ganar dinero? Pero Dios le regaló todo, hasta la ropa, salud y todo. Por eso uno puede salir a trabajar y gana dinero. ¿Qué significa? Te dinero. Perdón, te Dios. Esta ganancia, este salario, quincena, semanal, es un regalo de Dios también. Por eso nosotros, para expresar gratitud a Dios igual, reconociendo que todo lo que hemos recibido es de Dios, damos el diezmo a Dios también. Por eso Jesucristo aquí dice muy claramente, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, dice. Como les dije, ¿verdad? Dios no es mendigo, ¿verdad? Dios no es un pobrecito, no es un señor anciano. Por favor, dinero dame, necesito comer. Dios no es así. Dios es el dueño de todo, solo quiere ver nuestro corazón, pero probando con el diezmo también. Busquemos eso en la Biblia, hermanos, el libro Malaquías. El libro Malaquías, capítulo 3.
El libro Malaquías, capítulo 3. Último libro, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, el libro Malaquías, capítulo 3, versículo 8. El libro Malaquías, capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? El libro Malaquías, capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? 3:8, se lo voy a leer. Aquí dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros habéis robado y dijisteis, ¿en qué? Te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas, dice. El pueblo de Israel estaba dando sacrificios a Dios, pero no diezmo ni sacrificio perfecto, más bien enfermo, animal enfermo, animal manco, animal cojo, se los estaban dando a Dios. Al final Dios les dice al pueblo de Israel, ustedes están robando, dice. Entonces el pueblo de Israel estaba dando a Dios, ¿verdad? Y pregunta más bien a Dios, Dios, ¿en qué? ¿En qué hemos robado? Dios responde, en vuestro diezmo, dice. Dios nos regala el salario, quincena, semanal y todo, claro, para nosotros también, ¿verdad? Pero si nosotros no diezmamos a Dios, entonces más bien estamos robando el dinero de Dios también. Ahí no termina también. En un libro, Ageo, capítulo 1, versículo 6, así dice, ustedes ponen en el saco ganancia, frutos y todo, ponen y meten en el saco, pero ahí no queda nada. ¿Por qué? El saco está roto, dice. El saco está roto. ¿Qué significa? Uno no diezma, pero trabaja, al final, ¿qué queda? Nada, falta. Si nosotros, todos nosotros, ya podemos diezmar a Dios así constantemente, entonces más bien Dios nos va a regalar doble y triple. Pero en cambio, uno como Nabal, ¿verdad? No quiere dar el diezmo a Dios, más bien Dios, así, ¿verdad? Dios, Dios rompe este saco para que ahí no quede nada. Uno trabaja, pero al final no le queda nada. Pero un hermano no gana ni mucho tampoco, pero siempre trata de siempre diezma constantemente, más bien le sobra la bendición de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Aquí en la Biblia no sale muchas veces esa palabra, pero Dios una vez dice esa palabra hablando del diezmo. Abajo, capítulo 3, versículo 10, hermano. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice. Qué bonita palabra, ¿verdad? Dios hablando del diezmo dice una palabra tremenda. ¿Quién puede probar a Dios? ¿Quién puede probar a Dios siendo la escritura de Él? Siendo menos que polvo, ¿verdad? Nosotros, Dios dice, probadme, dice. ¿Probar qué, Dios? A ver si yo les puedo bendecir más abundantemente o no. Más bien, Dios un poquito. ¿En qué sentido? Poquito, o preocupado o enojado puede ser, ¿verdad? Y dice, probadme, probadme.
A ver, si yo les doy más bendiciones o no, probadme. Dios nos está pidiendo así más bien. El diezmo, más bien, uno puede pensar, es que no tengo dinero. Si yo le doy diezmo a Dios, es que no me queda nada. Uno así puede pensar, ¿verdad? Pero realmente al contrario. Pareciera que falta dándole a Dios el diezmo, pero ¿qué es lo que pasa? Dios multiplica doble, triple. Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos y experimentemos, hermanos. ¿Han probado a Dios, hermanos? Si todavía no han probado a Dios, por favor, en ese sentido, le prueban a Dios, por favor. Realmente, nunca he faltado dar el diezmo a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, nunca he faltado dar el diezmo a Dios, pero pensando siempre, ¿verdad? Que tal vez me falta, pero al final veo la abundancia. Más bien me sobra. Entonces me quedo asustadísimo. ¿Y ahí qué pasó? Pensaba que me faltaba, pero no me falta nada. Más bien me sobra. Más bien tengo todo abundantemente. Ah, entiendo el porqué. Ahí está el secreto de la bendición. Amén, hermano, ¿verdad? Le probamos a Dios. Dios más bien nos pide, probadme, dice. Entonces, ustedes ya constantemente dando el diezmo a Dios, sacando el diezmo para dárselo a Dios, ustedes mismos pueden disfrutar de muchas bendiciones de Dios también. Ah, ya ya casi vamos a terminar. Entonces, ahora, por fin, hemos hablado lo que tenemos que dar a Dios, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo y el tiempo y el diezmo también. Ahora sí, lo más importante que tenemos que dar a Dios, esto vamos a ver acá en la Biblia, el libro San Marcos. San Marcos, capítulo 14. El libro San Marcos, capítulo 14. El libro San Marcos, capítulo 14, versículo 3. El libro San Marcos, capítulo 14, versículo 3. 14, 3. El libro San Marcos, capítulo 14, versículo 3. ¿Lo tienen, hermanos? 3, 14, 3. Se lo voy a leer. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Aquí dice, ella fue la hermana de Marta, María, ¿verdad? Ella igual escuchó de la muerte de Cristo y ya para preparar la muerte y el funeral, ¿verdad? De Jesucristo, trae delante de Jesucristo esto, ¿verdad? Vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, dice. En otra parte de la Biblia dice que esto valía 300 denarios, ¿verdad? 300 denarios. ¿Saben cuánto vale más o menos en colones? 300 denarios. Un denario es la mano de obra para un varón, pero por un día. Más o menos un día un varón. Un hombre, ¿cuánto puede ganar? Un ejemplo como 10.000 colones, ¿verdad? Un ejemplo, uno puede ganar 10.000 colones así en un día, pero por 300, ¿verdad? Entonces, eso significa 3 millones de colones. Un ejemplo, ¿verdad? Más o menos 3 millones de colones. Pero María, ¿cómo pudo dar lo que ella tenía a Jesucristo? Tal vez, imaginándonos, ¿verdad? Tal vez ella así había tenido este vaso
de alabastro de perfume, ¿verdad? Para su boda, ¿verdad? Porque la mujer también tiene que prepararse, ¿verdad? Y con dinero y todo para casarse. O para otra cosa más preciosas puede ser, ¿verdad? Pero ella guardaba este dinero, ahorraba este dinero para su vida, para sus cosas, ¿verdad? Pero se lo derrama. O sea, ella da todo a Jesucristo. ¿Qué significa eso, hermanos? Lo mejor que tenemos nosotros, tenemos que dárselo a Dios también. Ahora una palabra les voy a decir. Nosotros podemos dar muchas cosas a Dios, pero a Dios no le agrada que nosotros le demos muchas cosas. ¿Qué es lo que a Dios le agrada, hermanos? Que nosotros demos todo a Dios, diferente. Podemos dar todo a Dios, perdón, podemos dar muchas cosas a Dios, pero lo que Dios quiere que nosotros le demos es todo. Abraham siempre amaba a Dios, ¿verdad? Pero Dios le manda una cosa, lo más duro para él. Abraham, cuando tenía 100 años, ¿verdad? Tuvo su primer hijo, Isaac, ¿verdad? Único hijo. Pero Dios que dice, ofrécemelo, ¿verdad? Pero Abraham que le dice, sí, señor, punto. Sí, señor, punto. El día siguiente, muy de mañana, él solo lleva leña, su hijo, ¿verdad? Este cuchillo también. No lleva animal. Ahí tal vez Dios antes de que yo mate a mi hijo, me dirá que no. Así, yo voy a, por lo menos por algo voy a preparar. Voy a llevar un carne, algo así. Un animal voy a llevar por lo menos. Abraham no hace nada, solo cuchillo, leña y su hijo se los lleva y ya no más. Y él amarró a su hijo. Y agarrando el cuchillo se lo iba a matar, realmente se lo iba a matar, pero Dios dice, no, Abraham, no. Ahora sí conozco que tú me temes. Ahora sí conozca que tú me amas. Dios entendió, comprendió perfectamente el amor de Abraham hacia Dios. Porque Abraham que dio a Dios, o sea, todo. Para Abraham, su hijo Isaac es todo, pero hasta su hijo se lo dio a Dios. Dios dice, ahora sí entiendo que tú me amas. Ustedes pueden dar muchas, pero muchas cosas a Dios, pero al final, lo que Dios quiere que recibamos de nosotros es todo. ¿Cuál sería lo más importante para ustedes, hermanos? Para un hermano el tiempo puede ser, ¿verdad? Para un hermano puede ser un carro. Para un hermano puede ser su esposa, ¿sí o no? Para un hermano o una hermana puede ser el dinero. Cada uno de nosotros tenemos diferentes cosas más preciosas, ¿sí o no? Pero eso es lo que Dios quiere recibir de nosotros. Y también terminando, tenemos que dar todo a Dios, pero igual, no solo a Dios, sino a los hermanos también, ¿verdad? Ahí Jesucristo habla de eso, ¿verdad? San Mateo capítulo 24, ¿verdad? Tú me visitaste. Tú me diste a beber, tú me diste a comer, dice, ¿en qué Dios, en qué nosotros te hemos dado? Así preguntan los justos, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿cómo responde? Jesucristo, ¿cómo responde? Esto busquemos en la Biblia, Mateo. El libro San Mateo, 25, perdón, Mateo 25. Mateo 25, versículo 40. Mateo 25, 40. Mateo 25, 40. ¿Lo tiene, hermanos? Mateo 25, 40. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Bonita palabra, ¿verdad? Ustedes hoy pueden dar mucho a Dios. ¿Haciendo qué? Invitando. ¿Cuánto vale un almuerzo hoy?
Ahora sí inviten a sus hermanos. ¿Qué significa invitar a los hermanos? Dar a Dios. Eso es. Hoy, ¿quién me invita? Yo les doy esa oportunidad. Bueno, hermanos, aquí están sus oportunidades. ¿Para qué? Para que ustedes den a Dios. Si ustedes hacen algo para sus hermanos, a sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Significa que están dando a Dios, están haciendo a Dios también. Eso es lo que Dios quiere. Y a veces nosotros, ah, y también un concepto un poquito equivocado que nosotros tenemos. Sí, yo voy a hacer, pero cuando me nace, ¿verdad? Sí, cuando me da ganas, sí, me nace si lo voy a hacer. Sí voy a dar, claro que sí, pero cuando me nace, ¿cuándo le nace uno? ¿Cuándo? ¿Cuándo le nace a uno? No sé. A mí me nace, ahí yo voy a dar, dice. Un pensamiento equivocado realmente, hermanos. Ustedes han escuchado de este muchacho Simón, de Sirene, ¿verdad? Él ya subió de campo, pero los soldados romanos lo agarraron. ¿Para qué? Para que él llevase la cruz. Ahí dice, le obligaron, dice, le obligaron a llevar la cruz, dice. Al final, este Simón de Sirene recibió la salvación. Romanos 16:15, si no me equivoco, ahí sale el nombre de su hijo, Rufo se llama. Y dice, saludad a Rufo y a su madre. La madre de él es mi madre, dice. El apóstol Pablo así dice. Significa que él recibió la salvación y su hijo también. Pero ¿cómo él pudo recibir la salvación? A él le obligaron a llevar la cruz, dice. Le obligaron, dice. Pero él obligado llevó la cruz, pero esa obligación lo llevó a la salvación. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? No esperen que, que les nazca. No esperen esto, hermanos. A veces nosotros tenemos que hacer, ¿qué? Obligados, ¿sí o no? Obligatoriamente a veces tenemos que hacer. Pero ahí nosotros también vamos a aprender el propósito de Dios, el amor de Dios, el gran poder de Dios después de hacer algo, pero obligatoriamente. Pero claro, mucho mejor dar todo a Dios, pero voluntariamente, mucho mejor, dice, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 9, así dice, ¿verdad? Eh, Corintios 9:7, así dice, ¿verdad? Dios ama al dador alegre, dice, ¿verdad? Así que, hermanos, a veces nosotros damos algo a Dios, nuestro cuerpo, nuestra obediencia también, ¿verdad? Obligatoriamente, eso sí, ocupamos una parte de la disciplina. Ah, es que no quiero obedecer, pero a la obligación uno lo hace, al final va a aprender también. Pero mucho mejor dar todo a Dios ahora, voluntariamente, porque Dios ama al dador alegre. Por último, veamos un versículo ahora sí, terminaremos. Busquemos eso en la Biblia, Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. El libro Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. El libro Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, ¿lo tienen? 9:6. Segunda de Corintios 9:6. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Bonita palabra, ¿verdad? Hermanos, nosotros realmente tenemos muchas oportunidades de dar a Dios. Pero Dios ahí no está esperando que solo nosotros le demos. Más bien Él espera darnos, regalarnos mucho más, abundantemente, doble, triple y todo. Por eso Él
quiere que nosotros le demos por lo menos un poquito de nosotros, o más bien todo de nosotros delante de Dios, poquito realmente, pequeño. Pero si nosotros damos este pequeño, Dios nos va a devolver abundantemente aquí en la tierra, mucho más donde en el cielo también. Aunque aquí nosotros no disfrutemos de muchas cosas, pero en el cielo sí. Aquí sí nosotros sembramos así generosamente para Dios, para la iglesia, para los hermanos. Entonces, allá en el cielo vamos a cosechar muchos frutos que acá nosotros sembramos. Amén, hermano, ¿verdad? Entonces, hoy yo les enseñé ese secreto, ¿verdad? Ese secreto para muchas bendiciones, ¿verdad? Por favor, practíquenlo, por favor. Entonces, vamos a terminar con una oración. Oremos juntos.